Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, como siempre, ¿verdad? La palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma. Hoy es el sábado después de ceniza, así le llamamos, del tiempo de Cuaresma. Y San Lucas nos habla de este personaje que se llama Leví, o incluso parece que se llamaba Mateo. Tiene dos nombres, tal vez era Mateo y de apodo ya es o ya podéis ver Leví, ¿verdad? Bueno, que está junto a la mesa de recaudación de impuestos. Ciertamente que los que cobraban impuestos eran llamados publicanos y pecadores por dos cosas. Primero, porque eran tembiguay, ¿verdad?, de los romanos, y entonces eran vendepatria. Y entonces no le querían absolutamente, porque cumplían este oficio, ¿acuerdas? Entonces recaudaban o nos la impuesto a los del pueblo, a la gente, a los judíos, y luego cada año cuando venían para recoger el dinero y llevar a Roma el oro y la plata, entonces ellos se lo entregaban. Y es ahí, queridos amigos, muy interesante, porque ellos le ponían una cierta cantidad de peso, cuánto en oro y cuánto en plata tenían que entregar. Entonces, acuerdan, un batipaite, etcétera, tanto, tanto, tanto. Pero, ¿qué era? Ustedes, esto es lo que me tienen que entregar. Hablan de sueldo, hablan de salario, ya llevé de 2.000 kilos de oro, lleva. Alandé juntado 2.100, 2.300, 2.500, 4.000 kilos de oro. Entonces, queridos amigos, una corrupción total, ¿entienden? Y así eran. Y entonces, claro, aquí el famoso porcentaje, ¿verdad? De acuerdo a tu desempeño en la empresa. Landere vendero, entonces tanto por ciento de vaina. Landere vendero, marketing, publicidad, lo que sea, tanto por ciento de vaina la conseguir, y así sucesivamente, ¿verdad? Y bueno, y por eso, queridos amigos, aquí estaba el problema. ¿Por qué? Y porque ya venía la corrupción, como nosotros sabemos. Cuando hay de peixe, que tenía que faltar o ganar la licitación. Empresa fantasma, él va a ganar la licitación, porque es el amigo de, ¿entendés? Pero entonces o llevará otro que más o menos podría ser. A ver, otro llega entonces, o llega otro, vea la pota en realidad, a ver, ni me ayude ya. Ella como era entonces, eso es lo que está pasando, la corrupción es tan grande y entonces la sobrefacturación. Y después el producto es cada vez peor, ¿verdad? Porque vamos a jugar y ya, y mala o entonces, tiene que mezclar ahí asfalto con arena, con qué cosa no mezcla, pues, o bultajan más, entonces, o que haya enseguida solo para allí. Bueno, estas son las cositas así más prácticas, simplemente para que nosotros sepamos, ¿verdad? Pero eso podemos hacerlo, y cada uno tiene que hacerlo de acuerdo a dónde está ubicado en la vida. Cada uno tiene que ir pensando un poco. Es casi como una tercerización de la tercerización de la tercerización. Oh, sí.
Apea avejina la ñandillara o oje no y le vive, lleva y yo. Sígueme, sígueme. Lo lindo, queridos amigos, de este hombre corrupto es que se levanta, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Cum, cum, se dice en hebreo, queridos amigos. Y el cum tiene mucho que ver con el shub. Shub quiere decir, ya es ya es estilo paraguayo. Se oleó la vuelta, hey, la gente, se oleó la vuelta. Bueno, es decir, volver, queridos amigos, en nuestro camino hacia el camino original. ¿De dónde partimos? Al punto de origen, volver al punto de origen. Vaya va peñan de yara, ñan de yapo e cuayeva. Peñan de yapo jare, peñan de yara me eva e cueñan de peñan de reco, ebe y gato hanguay señan de ya llegó pegoto. A eso se le dice entonces la vida genesíaca. Genesíaca dice del Génesis. Así como Dios nos ha creado con la inteligencia, la libertad, la voluntad y esa capacidad de amar libre de todo pecado. O vea la genesía, coina. Después sabemos que en el capítulo 3 viene la famosa tentación, viene la tentación a la que, en la que Leví cayó, ¿verdad? Que es la tentación de todo lo que nosotros también sabemos, queridos amigos, que luego nos lleva al pecado. El pecado de la soberbia y sobre todo el pecado de una verdadera corrupción del hombre, una verdadera corrupción de nuestra alma, una verdadera corrupción de nuestra conciencia. Porque algunos, queridos amigos, nos vamos acostumbrando a ese pecado. Y cuando la corrosión es tan fuerte y tan grande, entonces nos corrompemos. Y entonces yo suelo utilizar también la figura del cupií, porque el cupií comienza por el corazón, ahí adentro del árbol, ahí, porque entra bien adentro y ahí comienza. Pero va dejando hueco, queridos amigos. Cuente maloña. A la cuente después ya no mantiene esa estructura de ninguna sociedad. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, este evangelio es tan importante para nosotros. Lo lindo es que Leví se levanta, ¡cum! Y dejándolo todo, le sigue a Jesús. Pero recordemos, queridos amigos, que no estamos solos como publicanos o no estamos solos como pecadores, ¿verdad? Entonces no le vamos a echar la culpa a uno solo, a Leví, sino que hay muchos publicanos y otras personas, dice, que estaban después a la mesa con ellos. Es decir, que no yo era Leví. Vealo y coa después se a beuñan de yara se no a pillarse a la a seana lleva pemba eva y lleva. Tengo que salir de esta corrupción. Y así entonces, él se compromete y se va y sale. Pero no falta y ya a carrera jave. Porque siempre, cayo la oíta manteo y la oyen considerada puritano, ¿verdad? Iba a decir, los fariseos y los escribas murmuraban y decían, ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? O pega ya Yujuda sé yo qué cuera. Y algunas veces eso medio parece que nos desanima, ¿verdad? Porque siempre hay algunos que critican y dicen, no, bien oña convertida. Pero sin embargo, hay posibilidad de a tiempo de cuaresma. Y que tus anguay se añajen peñan de yarañe, alleva. A coan añajen durine peñan de yara y añade. Y bueno, dale fuerza, muchachos. Vamos a levantarnos. Dejemos de lado y hagamos bien las cosas. Yo digo, es tan difícil, Pico, hacer bien las cosas. Es tan difícil, Pico. Si se presta 200 millones, ¿verdad?, de dólares para hacer las casas, etc. Eres Pico de allí Purupayla 200 millones y pengo va a circular dentro de la nación. Manápicola 100 millones de monda lleva a distribuir entre los amigos. A ver, otros 50 ya distribuir más para los papota, a ver, otros 50 más o menos ya pagata de aquí para allá. Mana umía la yayapo. La yayapo ya no umía. Eso es pecado, pecado de muerte. Porque ese ya es un pecado que nosotros ya lo tenemos aquí todo pensadito, querido, ¿entienden? Distribuido, queridos amigos. Entonces, atención, ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Nos van a decir, ¿verdad? Pero si queremos hacer bien las cosas, cierto que lo vamos a hacer. Y a eso le llamamos conversión. Que así sea. Que así sea.